bien, vamos a continuar con nuestra sesión de Ahora o Nunca, con nuestra serie. Vamos a estar revisando hoy la vida de Pedro. Pedro es uno de esas personas que tuvo tantas fallas en su vida, en su caminar cristiano, pero hoy vamos a ver un poquito más sobre él. Si usted tiene por ahí su Biblia a la mano, prepárela en Mateo 16, 18. Vamos a estar viendo cómo Pedro, de ser un simple pescador, un hombre sin mucho conocimiento, sin mucha, se va a escuchar muy feo, pero le faltaba un poquito de inteligencia a veces también, pero sin mucha preparación. 16. En Mateo 16, 18. Una persona sin mucha preparación, una persona que le faltó muchas veces sentido común en algunas áreas de su vida, cómo se convirtió en un hombre de Dios, en un hombre poderoso de Dios. Dice Mateo 16, 18, ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre, por esta palabra que vamos a ver el día de hoy. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien hable, que no sea yo, Señor, sino que seas tú a través de mí. Te pido, Dios, que bendigas a los creyentes, Señor, que prepares su corazón, que sea tierra fértil para que tu semilla caiga, Señor, perfectamente bien en tierra fértil, Señor, y que produzca, que florezca, Señor, y fructifique en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver cómo se volvió Pedro el hombre de Dios. Primero, Pedro es el primero que lista, o que está listado cuando valga la redundancia o la redundancia, en la lista de los discípulos. Pedro está listado primeritito en esa lista de los discípulos. Si usted ve en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, en los 4 evangelios, cuando hablan de los discípulos, Pedro está hasta arriba. Y parecería a lo mejor una situación un poquito difícil de entender porque el discípulo amado era Juan. Pero aquí les va, vamos a entrar en tema. Pedro es uno de los principales personajes de los evangelios. Si usted se acuerda, cada vez que habla de Jesús, que Jesús va al monte, que Jesús va al lago, que Jesús va al mar, que entra a la ciudad, etc., Pedro va con él la mayoría del tiempo. Cuando Jesús se transfigura, Pedro está ahí. Cuando Jesús se lleva a los discípulos a orar justo antes de su detención, o de su arresto, también va Pedro con él. Pedro lo sigue desde lejos, entra al patio a calentarse entre los demás mientras está el juicio de Jesús. Pedro está ahí. Él está constantemente en las historias, está constantemente mencionado ahí en la iglesia temprana. Pedro enfrentó muchísimos momentos decisivos en su vida. Hay momentos que me llaman tanto la atención, los vamos a ver más adelante, pero los voy a mencionar porque me llama mucho la atención de Pedro varias cosas. La primera es cuando Pedro le pregunta a los discípulos quién dice que Jesús es, según la gente afuera, y dice, no, pues ellos piensan que tú eres un profeta. Y luego les pregunta quién dicen ustedes que soy yo, y Pedro tiene esa revelación del Espíritu Santo, y dice, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Y más adelante está hablándoles Jesús de lo que va a pasar en la crucifixión y su muerte, y Pedro trata de reconvenirlo y decirle, no, Señor, ¿cómo crees? ¿Y qué le dice a Jesús? Apártate de mí, Satanás. Pedro, ¿no? Tiene momentos muy contraste, mucho contraste en su vida. Enfrentan muchos momentos decisivos y falla frecuentemente, así como vimos la semana pasada David, así Pedro también tiene muchos contrastes, falla constantemente en su vida, llega a tener problemas muy serios en su vida, pero hay 2 eventos en particular que establecieron su futuro y ahorita los vamos a ver. Pedro fue fiel hasta el final, creció en gracia, creció en conocimiento. Si nosotros vemos la historia de Pedro, empieza siendo una persona muy arrogante al principio y después crece a ser un hombre de Dios poderoso, humilde. Recordamos la historia en que Pedro está en aquel techo de una casa y está esperando que le sirvan de comer y entra en el éxtasis y lo hace humilde al final de cuentas a través de esta visión, porque Pedro está así de, ay, pero ¿cómo crees? No voy a ir a donde hay gentiles. Y después entra a la casa de este oficial y les dice, bueno, pues es que yo estaba marcado, ¿verdad?, por mi arrogancia y pensé que ustedes, ¿cómo crees que Jesús va a traerle salvación a los gentiles? Pero me mostró esta visión, me mostró
esta situación. Es muy interesante, Pedro. Fíjense, segunda de Pedro 3:18. Dice, en cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro mismo está poniendo un ejemplo o está hablándoles de su experiencia personal en cuanto al crecimiento y le está transmitiendo en esta carta de Pedro. Es segunda de Pedro 3:18, si usted la quiere anotar ahí en su Biblia o esté tomando sus notas. Dice, en cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro mismo está hablándonos de crecimiento. Quien experimentó el crecimiento en carne propia, ahora nos está hablando de un crecimiento que tenemos que experimentar nosotros como creyentes. Y aquí le vamos a entrar. Dos eventos importantes en su vida. El primero es inconsistencia en su vida y ahorita vamos a ver el primero de los grandes eventos. Tuvo grandes momentos en los evangelios. El primero y el más importante es que Pedro fue escogido por Jesús. Jesús pudo haber escogido a cualquier otra persona, sin embargo, pasó por donde estaba Pedro, lo vio y lo mandó traer, lo llamó. Y aquí va el primer evento trascendente en la vida de Pedro. Pedro dejó todo para seguir a Jesús. Dice ahí en Mateo 19:27, estando él, estaba lavando sus redes, si no mal recuerdo. Ahí fue donde Jesús lo llama y Pedro deja todo y se va siguiendo a Jesús. No le importó dejar nada atrás y muchas veces así nos encontramos nosotros en el tiempo de nuestro llamado. Pero aquí va otra cuestión interesante. Pedro era completamente devoto, seguidor de Jesús. Él iba donde Jesús iba, estaba pegado a él. Ahora sí que si a usted le gusta la música de Jesús Adrián Romero, va a escuchar la canción de Pegado a ti. Bueno, esa era la vida de Pedro. Él estaba pegado a Jesús todo el tiempo. Usted lo encuentra en Juan 6, 66 al 69. Así que anota la cita aquí para allá. Juan 6, 66 al 69 va a hablarles de cómo era tan devoto Pedro en cuanto a Jesús. Ahorita me voy a ir para allá para leer para los que nos acompañan presencialmente o a través de las redes. Dice en Juan 6, aquí está. Dice en Juan 6, 66 al 69, dice, a partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Aquí le va, este fue uno de los momentos críticos en la vida de Pedro también. Tiene este momento en que Pedro probablemente pasó por su cabeza, yo ya lo dejé todo por seguirte, ahora no me vengas a decir que nos podemos retirar, ¿verdad? Que dijo mamá que siempre, ¿no? Y Pedro toma esa decisión y Pedro además no solamente toma la decisión, pero también alinea a los otros a seguir también ese llamado. Pedro hace comentarios brillantes acerca de Jesús. Acabamos de platicar la historia donde tiene la revelación y hace el comentario, bueno, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el enviado, tú eres el Mesías prometido. Pero también tiene sus otros momentos, ahorita lo vamos a ver. Pedro fue uno de los 3 miembros del círculo personal de Jesús. Pedro estaba ahí con Jesús todo el tiempo. Estaban Pedro y Juan, regularmente menciona la palabra de Dios. Después tienen por ahí el roce de cuando Jesús está platicando acerca de Juan con Pedro. Dice, si él vive para siempre, ¿a ti qué? ¿No? Y de ahí surgió aquel rumor de que Juan iba a vivir para siempre. Pero siempre existió esa comunión entre Jesús, Pedro y Juan. Eran los cercanos, el círculo cercano de Jesús. Pedro era el nombrado hasta el principio siempre también. Pedro tenía muchos dones naturales. Uno de los que no eran sus dones naturales era el don de la palabra. Ese vino después, ahorita lo vamos a ver. Aún en los evangelios, Pedro era muy propenso a confiar en la fuerza humana, en la habilidad y en el entendimiento humanos. Muchas veces pasó por su cabeza, Jesús, pero si tú puedes traer a un ejército completo, Jesús, pero ¿cómo crees que los vas a dejar que te hagan esto? Pero Jesús, siempre pensando en la mentalidad, en el entendimiento humano. Bueno, no pasó que cuando estaban aprendiendo a Jesús, le cortó la oreja
al siervo del sumo sacerdote, Milco. Después se lo pegó Jesús, ¿verdad? Dice también ahí la palabra de Dios. No, aquí no pasó nada. Pedro tenía esa capacidad de, después de estar viendo el poder milagroso espiritualmente hablando, se bajaba a un nivel terrenal impresionante también. Las fortalezas de Pedro estorbaron su desarrollo espiritual, de hecho obraron en su contra. Muchas veces ese mismo entendimiento, esa misma habilidad física que tenía Pedro, porque era un hombre físicamente capaz y dotado, era pescador. Para ser pescador no puede uno tener por ahí un niño ñaquito, ¿eh? Tiene que ser un hombre fuerte que pueda arrastrar la red, que pueda remendar, que pueda arrastrar los barcos también, los botes, porque no necesariamente barcos. Era un hombre que tenía capacidad física, un hombre que tenía habilidades, pero esas habilidades se convirtieron en su debilidad más adelante. Fue lo que lo detuvieron, de hecho, en su crecimiento. Era muy impulsivo. Era un hombre impulsivo, le gustaba actuar. Muchas veces no conectaba su cerebro antes de hacer las cosas o decir cosas. La otra cuestión más importante que definió a Pedro en un momento crítico fue que se desmoronó en uno de los momentos más importantes cuando Jesús más necesitaba su apoyo. Está Jesús siendo atacado, siendo vituperado, siendo incluso ya agredido físicamente, y Pedro lo niega. Y no solamente lo niega una vez, pero lo niega 3 veces, y se echa a correr de ahí para salvar su vida. Era muy rápido para hablar, algunas veces genialmente, algunas otras era muy rápido para decir pura tontera. Si usted checa Mateo 16, 16 y 17, 21 y 23, va a encontrar los contrastes, cosas muy inteligentes y cosas muy necias que dijo. Si usted se quiere ir conmigo, vamos a Mateo 16, 16 rápidamente. Y ahorita nos movemos a 17, 23. Mateo 16, 16, vamos a ver primero. Dice en Mateo 16, 16, Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Fue una revelación muy inteligente, muy espiritual, muy acertada que tuvo Pedro. Y más adelante, en el 17, 23, le está diciendo, lo matarán. Porque a mí se me hace que me fui para otra. 17, 21 al 23. Estaba brincando 2 versículos, ya decía yo. Dice por ahí, versículo 21, esta versión no tiene el versículo 21 ahí. Ok, me voy a otra versión entonces que sí lo tenga. Vamos a ver. Denme un segundito. Estaba leyendo la nueva traducción viviente, pero parece que por alguna razón no está ahí el versículo 21. ¿Del 21 al 23? Del 21 al 23, sí. Bueno, entonces está hablando Jesús ahí en Mateo 17. Voy a leer desde el versículo 20. Dice, porque ustedes tienen poca fe, les respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Nada para ustedes será imposible. Estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. Pero no veo dónde viene la segunda parte. Se nos fue la nota ahí rápido y feo. Pero bueno, precisamente en este punto es cuando Pedro le dice, no, pero espérate, ¿cómo crees? No está en esta cita de Mateo. Ahí se me hace que puse la cita incorrecta en esta parte. Pero bueno, es el punto precisamente cuando les dice Jesús, oye, van a matar al Hijo del Hombre, lo van a crucificar, etc. Y Pedro se pone así como que, ¿cómo crees? No, para nada, no dejes que te pase eso, Señor. Y ahí lo reprende otra vez Jesús. Y luego pasó más adelante que iban a entrar a la ciudad y tenían que pagar para entrar y no traían dinero. Le dice a Pedro, tú echa el anzuelo y vas a abrir la boca del pez y viene ahí dinero para nosotros. Tú lo vas y lo pagas, ¿no? El impuesto del templo. Y Pedro presenció cosas impresionantes
y fue en su momento bien arrogante. En Mateo 26:33 encuentra usted un poquito ahí sobre la arrogancia de Pedro. Él era arrogante, era presumido, era compulsivo, era un hombre que simple y sencillamente se llevaba o se dejaba llevar por materia humana y terrenal. Era exageradamente presuntuoso en su momento. No, pues nosotros podemos echarnos, nosotros podemos esto y nosotros el otro, y siempre presumía de lo que tenía. Pero Pedro experimenta tristeza en su tiempo, en su momento. Después de negar a Jesús, dice el doctor Lucas en Lucas 22:62 que cuando negó 3 veces a Jesús y escuchó cantar el gallo, Pedro se entristeció mucho. Y este fue uno de los marcadores importantes que empiezan a alterar la vida de Pedro. De hecho, Pedro niega a Jesús, se va triste y no volvemos a escuchar de Pedro hasta después de que las mujeres que venían de la tumba de Jesús han visto a Jesús resucitado. Dice que Pedro se echó a correr al sepulcro a buscar a Jesús. Y llegó y no lo encontró tampoco. Y allí está donde regresa Pedro. Es transformado Pedro a través de 2 eventos que alteraron su vida. El primero es, Pedro fue perdonado, fue restaurado y fue comisionado por Jesús una vez que fue resucitado. No solamente fue Pedro, el mismo Pedro arrogante y que acompañaba a Jesús a todos lados y que creía que como estaba en el círculo interno de Jesús iba a ser de los más arriba, nada más porque Jesús le dijo que sobre él iba a construir su iglesia. Pero Pedro se convierte en una persona restaurada y comisionada. Pedro llevó una comisión muy muy pesada, si usted recuerda, después en la iglesia de Hechos que estamos revisando también en los miércoles. Si vemos durante la iglesia de Hechos, una de las cosas más importantes que pasó con Pedro es que Pedro fue encarcelado por hablar de la palabra de Dios, fue lleno del Espíritu Santo. Pedro fue uno de los que encabezaron el movimiento principal del Espíritu Santo. Pedro fue perdonado, fue restaurado. De hecho, el proceso de restauración ocurre cuando, después de resucitar a Jesús, le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y le vuelve a preguntar una tercera vez y Pedro se entristece nuevamente y le contesta, pero Señor, tú sabes todo, tú sabes lo que pasa en mi corazón, en mi cabeza, tú sabes que te amo. Y sabe una cosa importantísima en la vida de Pedro es que él tenía que pasar por esas 3 declaraciones. Él había negado a Jesús 3 veces y para ser restaurado completamente de esa negación, de esa derrota espiritual, él tenía que restaurarse 3 veces a través de la confirmación del amor que tenía por Jesús 3 veces. A partir de ese momento en que fue restaurado por Jesús y fue comisionado, empieza a presentar una vida más consistente de ahí en adelante. Se convierte en un hombre constante de fe, un hombre constante de oración, un hombre constante en la predicación de la palabra de Dios. De hecho, vemos 2 cosas muy contrastantes de su vida también. Lo vemos a él al principio, cuando Jesús lo llama a caminar sobre las aguas con él, y va bien, pero ve la tempestad, empieza a perder la fe y se hunde. Y lo vemos también a la otra parte, cuando van caminando rumbo al templo de la hermosa, y dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, y sana al cojo que era cojo de nacimiento. Empieza a haber mucha más consistencia en su vida, empieza a entender cómo funciona la palabra de Dios. No solo eso, pero tiene suficiente fe para que se abran las puertas de la cárcel y salga libre. Amén, amén. Fue obediente al mandamiento de Jesús. Si vemos en Lucas 24, 44 al 50, fue obediente al mandamiento de Jesús, se quedó esperando, lo cual era un concepto para él. De hecho, habíamos visto en el punto anterior que Pedro era una persona muy impulsiva, no era una persona que supiera ser paciente y esperar. Y con esto Jesús le dice, regrésense a Jerusalén y espérense allí hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y Pedro cumplió ese mandato de Jesús y esperó hasta que llegó el Espíritu Santo sobre ellos. Nuevamente, cambia radicalmente su forma de ser impulsivo a una forma de ser paciente, esperando en los tiempos de Dios. Después la obediencia le causó estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Pedro estaba allí cuando
el Espíritu fue derramado sobre los 120 en aquel aposento alto. Finalmente esa obediencia, esa consistencia que empezó a mostrar, le llevó a recibir el poder que venía para él y para los demás que estaban con él. ¿Se da cuenta de los dos puntos de partida iniciales? El primero fue el punto de negación de Jesús, donde marca su vida, donde queda él lastimado, donde queda roto, quebrantado, y el punto donde Jesús lo levanta a través de la confirmación y se convierte en un hombre de ser arrogante, un hombre payaso, que fue medio payaso, ¿verdad? Un hombre sin mucha paciencia, un hombre muy impulsivo, a ser un hombre de fe, un hombre entendido, un hombre paciente. Otra cuestión interesante acerca de Pedro es que fue marcado por crecimiento estable y por desarrollo en Hechos y el resto del Nuevo Testamento. Pedro utiliza su fuerza bajo la influencia del Espíritu Santo para bien. Él empieza a convertirse en un hombre que utiliza sus habilidades, sus capacidades, su fuerza, incluso física, para el efecto de la obra del Espíritu Santo. Deja de ser el hombre que era impulsivo, que era incluso en algunos puntos hasta molesto, para convertirse en un hombre que toma decisiones sabias. No fue él que llevó a los demás discípulos a orar para ver quién sucedería a Judas en su momento. Y cuando les avisan de que las viudas están siendo desprotegidas, no fue él que convocó también a un tiempo de oración. Se convirtió en un hombre que utilizó su fuerza, su respeto y su integridad bajo la influencia del Espíritu Santo para un efecto positivo, tanto en él como en la iglesia. Pedro fue ungido por el Espíritu Santo para hablar palabras que convirtieron y transformaron más o menos 3,000 personas en un solo evento. De hecho, usted recuerda, una de las cosas más importantes que pasaron en la vida de Pedro es cuando él fue encarcelado y fue traído ante el concilio. Dice que el Espíritu Santo lo llenó y él habló de una manera entendida y de una manera convincente para que también fueran tocadas las vidas de los que estaban escuchando. Pedro fue utilizado por el Espíritu Santo de una manera impresionante. Naturalmente ayudó a un hombre cojo en Hechos 3:1 y mostró voluntad de compartir su fe. Aquí está la historia de aquel cojo. Pedro y Juan, que eran el círculo más cercano de Jesús, fueron inspirados, ungidos y fueron intrépidos después de haber sido arrestados. Les dijeron: ya no prediquen el Evangelio, señores. Les prohibimos que lo hagan. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Oraron, se llenaron del Espíritu Santo y volvieron. No fueron detenidos. Les dio ese espíritu que no iba a dominarse por temor ni por toda la amenaza y todo eso que estaban sufriendo, sino que llegaron y entraron como tal con todo el valor posible a seguir predicando el Evangelio. Fueron más adelante amenazados nuevamente, pero ellos no fueron intimidados. Se dejaron llevar por el Espíritu Santo. Eran visiblemente valientes. De hecho, incluso dice la palabra de Dios que fue Pedro lleno del Espíritu Santo y se puso de pie y habló. La fe, el valor y la sabiduría de Pedro son demostradas en el libro de los Hechos. Nuevamente, Pedro pasó por muchos procesos dentro del libro de Hechos. Y incluso hubo por ahí una discusión no muy sencilla entre Pedro y Pablo acerca de la circuncisión. Tuvieron que arreglar el problema porque unos estaban predicando ser circuncidados y los otros no. Y Pedro nuevamente demostró tener la sabiduría de parte de Dios y del Espíritu Santo para arreglar junto con Pablo esa situación, y se llevó de una manera exitosa. El orgullo de Pedro, que tenía los evangelios, ese hombre orgulloso, ese hombre arrogante, fue reemplazado con humildad. Si usted lee las cartas que escribe Pedro más adelante, son cartas en donde su ejemplo y la exhortación que él da son una muestra para la iglesia. En 2 de Pedro 1:1 y 1 de Pedro 5 al 6, por ejemplo. Leímos un poquito en las primeras citas. En 2 de Pedro, por ejemplo, 3:18 está hablando de crecimiento, no está hablando de que lo sigan a él o que él es el ejemplo a seguir, pero está hablando de crecimiento, un crecimiento que Pedro mismo está ejemplificando con su propia vida. Dice 2 de Pedro 1:1. Dice: si
Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, que abunda en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús. Nuestro Señor está hablando de una manera más tranquila, mucho más humilde. Vemos en 1 de Pedro 2, no, estoy muy lejos, 1 de Pedro 5, 6. 1 Pedro 5 dice: asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Nuevamente, Pedro está no solamente exhortando, pero está enseñando sobre la humildad. Habla sobre la humildad, amor y bondad de Pedro, son evidentes en sus escritos. La humildad de Pedro es demostrada por su dependencia y devoción a la oración. Usted puede ver en Hechos 3, Hechos 4, Hechos 6, Hechos 10. Pedro está dedicado y devoto a la oración, está entregado completamente a la oración. Y este es un punto que tenemos que entender todos. Nosotros no vamos a llegar a un punto en el que seamos espiritualmente maduros y humildes si nosotros no somos devotos y entregados a la oración. Él está en oración al Padre, y lo hemos visto, lo hablé en la iglesia de Hechos en la segunda sesión, durante la sesión de oración. Nosotros no podemos tener una comunicación, un contacto y un aprendizaje de quién es Dios si nosotros no estamos en oración conociéndole. ¿Cómo esperamos conocer a nuestros hijos o a nuestros papás o a nuestro cónyuge si nosotros no hablamos con él, no tenemos comunicación con nuestra esposa o con nuestro esposo o nuestros hijos? Hay por ahí un par de películas que nos gustan mucho, pero hacen comentarios sobre el matrimonio. Una de ellas le dice, uno de los personajes secundarios al personaje principal, le dice: ay, pues, ¿qué va a pasar? Tú te puedes casar con él, al final no tienes que hablar con él, es nada más casarte y ya. Y es así de: no, estás pegándole completamente a la pared y no al clavo. El matrimonio es comunicación. Y si nosotros somos la novia de Cristo y no nos comunicamos con Él, ¿cómo esperamos que Cristo nos conozca y nosotros conocerlo a Él? ¿No? Entonces es importantísima la oración. Pedro lo demuestra, que la oración es uno de los puntos más importantes de su vida y de la vida de los creyentes. Ambas de las cartas de Pedro están llenas con instrucciones hermosas sobre cómo vivir una vida llena del Espíritu Santo. Si nosotros queremos saber cómo vivir una vida llena del Espíritu, vamos a ver las cartas de Pedro a las iglesias. Nos vamos a dar cuenta, bueno, a la iglesia, porque él predicaba a los judíos principalmente. La primera carta tiene un tema de esperanza. Si usted está pasando por angustia, depresión, desesperanza, la primera carta de Pedro es precisamente un mensaje de esperanza que nos está trayendo de regreso de parte de Dios. Nos llama a ser agradecidos en todo tiempo, con gozo que no puede ser expresado y lleno de gloria. Sus cartas están emitiendo un llamado a sumisión a la autoridad. Si leemos 1 de Pedro 2, 13 y 14, continúa en 2, 18 al 25, luego en 1 de Pedro 3, 1 al 2, 3, 7, 2, 6, 5, 5, 6, nos está hablando de ser sumisos. Sométanse a la autoridad. Sométanse a la autoridad. Voy a repetirles las citas. Es 1 de Pedro 2, 13 y 14. Va a continuar en los versículos 18 al 25 del capítulo 2. Luego 1 de Pedro 3, 1 al 2, 3, 7 al 12 y 1 de Pedro 5, 5 al 6. Y habíamos visto que Pedro cayó tremendamente con aquella negación de Jesús, pero Pedro maduró después de eso, fue restaurado por Jesús, y su maduración resultó en un amor, resultó en esperanza, resultó en respeto, en humildad, en convertirse en un hombre que realmente reflejaba las características de Jesús. Eso es lo que tenemos nosotros que conseguir o que alcanzar, que nuestro carácter refleje el carácter de Jesús. Y aquí le da un punto que es importantísimo para nosotros como creyentes. Nosotros desesperadamente necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Pero para qué, hermano? Pues es que si no lo tenemos, no estamos habilitados para servir a nuestra generación. El Espíritu Santo es quien nos da el poder necesario para que nosotros podamos salir a llevar la luz y hacer la sal que tenemos que ser.
El mundo está quebrado y sin esperanza. Lo hemos visto en los medios de comunicación este último par de semanas. Terrible. Vimos el asunto del asesinato de este pobre hombre, Floyd, y vemos todo lo que está pasando con todo el pillaje, con toda la destrucción y con toda la ola de protestas que realmente no podemos considerar protestas, siendo algo tan destructivo y tan dado a la rapiña. Y ese es nuestro mundo, un mundo que se goza en la injusticia, un mundo que se goza en destruir, en causar desesperanza, en quebrar a la gente, en quebrar a las iglesias, en quebrar a los corazones. Nosotros no lo podemos arreglar si lo intentamos hacer a través de nuestra propia habilidad y a través de nuestro esfuerzo humano. La única manera en que lo podemos hacer es a través del Espíritu Santo y de su poder, para que nos dé vida y podamos nosotros llevar esa vida a donde hay muerte, a donde hay tinieblas, donde hay apatía y donde hay desesperanza. Si nosotros no nos ponemos en las manos del Espíritu Santo todos los días, no podemos llevar el mensaje a donde tiene que llegar. Le voy a invitar a que me acompañe a ponernos de pie para orar en esta hora. Necesitamos un toque fresco, necesitamos que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros. Cierre sus ojos ahí donde está por unos momentos. Señor, te damos gracias en esta hora, Dios. Te damos gracias porque tú eres un Dios poderoso, Señor. Tú eres un Dios hermoso. Eres un Dios tierno. Eres un Dios majestuoso. Y a la vez eres un Dios terrible, impresionante, un Dios digno de admiración, digno de adoración, digno de toda la honra, de toda la gloria. Señor, traemos delante de ti nuestros corazones el día de hoy. Señor, te pedimos que tú nos examines, que tú remuevas de nosotros todo aquello que nos está estorbando, Señor, para llevar una vida, Señor, que te exalte a ti. Una vida, Señor, que dé fruto, una vida que dé testimonio claro y limpio, Señor, de quién eres tú. Señor, te amamos y te necesitamos. Señor, como leíamos hace unos minutos, nosotros no podemos vivir sin el Espíritu Santo, no podemos avanzar si no tenemos el empoderamiento, si no tenemos la gracia, el favor, si no tenemos, Señor, si no tenemos tu palabra, Señor, sembrada en nuestros corazones, si no tenemos el poder de tu Espíritu Santo en nosotros, si no tenemos tu Espíritu Santo desbordando cada parte de nuestro ser, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, primero que nada, que traigas el día de hoy, Señor, paz, restauración, Señor, que traigas descanso, Señor, a todas las personas que han perdido gente, Señor, sobre este tiempo de la pandemia, Señor, que han perdido familiares, Señor, durante todos los desórdenes, Señor, y todo el pillaje que ha ocurrido en el país, la violencia, gente que ha perdido a sus familiares por enfermedades como cáncer, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que hoy traigas, Señor, esperanza, que tú traigas fe, que tú traigas, Señor, descanso a sus vidas. Señor, tú eres el consolador, te pido que tú traigas ese consuelo, ese abrazo, Señor. Te pido, Dios, que tú bendigas a cada persona, Señor, que ha sufrido devastación, Señor, a través de este tiempo. Señor, te pido en el nombre de Jesús, no solamente eso, pero que a tu pueblo, Señor, tú nos dotes de poder de tu Espíritu Santo. Señor, que seamos nosotros luz, que seamos sal, pero más importante, Señor, que demos un testimonio perfecto, limpio y correcto de tu Espíritu Santo, Señor, de Jesús. Que cuando la gente hable con nosotros, Señor, perciban esa diferencia entre nosotros y el resto del mundo. Señor, que cuando hablen con nosotros sientan el amor de Cristo fluyendo a través de nosotros
Cambia nuestro corazón, Señor, que en vez de ser gente impulsiva como fue Pedro, gente, Señor, que nos enojamos fácilmente, gente que nos irritamos fácilmente, Señor, que seamos gente que nos entregamos, Señor, en cuerpo y alma a servir a tu pueblo, a servir a la gente, Señor, como Jesús servía a la gente. Bendice, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, a aquellos que nos están viendo en línea. Bendice a los que están presencialmente. Derrama tu Espíritu Santo doble porción sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos a hacer luz, ayúdanos a hacer sal, ayúdanos, Señor, a hacer la diferencia en este mundo. Ayúdanos a hacer, Señor, el cuadro perfecto de Jesús para la gente. Que podamos enseñar, Señor, el amor de Cristo a través de nuestras acciones, de nuestras palabras. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Si usted nos está acompañando en línea, le agradezco mucho que nos haya acompañado. Conéctese el miércoles 7 de la tarde a través de este medio, a través de YouTube. Si usted tiene peticiones de oración, puede contactarnos a fmonroy@owasofirst.com a través del número de teléfono 918-408-6255. Le agradecemos nuevamente estar con nosotros. Dios le bendiga y esta bendición es para todos los que están presentes y a través de la cámara. Que Dios les bendiga en su entrar y en su salir, en su acostar y en su levantar. Que les dé paz, que les llene del Espíritu Santo, que bendiga su casa, su trabajo, su alacena. Tengan ustedes un excelente inicio de semana. Dios les bendiga y nos vemos por acá el miércoles.